matrimonio y la familia constituyen el grupo más numeroso y más atacado. La familia se ve acosada por las leyes sobre anticoncepción, aborto, divorcio sin culpa. La lista es interminable. Me di cuenta de que el método de ovulación Billings era una herramienta particularmente útil para que las familias resistieran el aluvión de sentimientos antivida y antifamilia provenientes de la cultura en la que vivían y de su propia formación dentro de esta cultura. Alocución realizada por el padre Hattie. Efecto formativo del método de la ovulación Billings en mi ministerio sacerdotal pastoral. Tomado del Boletín de la Organización Internacional del Método de Ovulación Billings, con sede en Australia, volumen 51, número 3, noviembre 2024. Introducción. Gracias por el privilegio de dirigirme a ustedes esta noche. Para empezar, permítanme decirles que los doctores John y Lynn Billings han tenido una gran influencia en mi vida y en mi ministerio sacerdotal. Como religioso, tengo un voto de obediencia y un voto de pobreza. El voto de obediencia a menudo exige que uno no solo obedezca lo que se le pide, sino también cuando no comprende el motivo. El voto de pobreza exige que uno confíe en Dios para que provea los medios necesarios para cumplir su misión, ya que no posee bienes personales que puedan utilizarse para ello. Mi deseo de confiar en Dios en ambos aspectos se fortaleció enormemente gracias a la respuesta de los doctores John y Lynn a la petición del Papa Pablo VI de dedicar el resto de sus vidas a enseñar esta buena noticia. Fue un profundo acto de obediencia aquel día de 1976, porque el Papa Pablo VI no les dijo, les daré $1 millón al año para que puedan hacer lo que les pido. No sabían de dónde provendrían los recursos para llevar a cabo esta misión y sus tareas, pero su obediencia les proporcionó los recursos necesarios para cumplir con lo que se les pedía y hacerlo en el tiempo de Dios. Esta es una lección que me ha influido profundamente y es válida para todos los que trabajamos en el apostolado con las familias. Primeros años trabajando con el método de ovulación Billings. Me han pedido que les hable esta noche sobre por qué me he sentido llamado a incorporar el método de ovulación Billings a mi trabajo. Oí hablar por primera vez de este método de planificación familiar natural a principios de la década de 1970, mientras trabajaba como sacerdote y profesor de secundaria en Ottawa, Ontario. Me impresionó su sencillez, especialmente en comparación con el método sintotérmico que conocía. El Señor me concedió la oportunidad de aprender y promover el método de ovulación Billings mediante una obediencia inesperada a mi superior religioso. En una época en que los superiores religiosos tenían por norma consultar a sus fieles antes de asignarles un nuevo destino, a mí no me consultaron, sino que me comunicaron que mi nueva obediencia sería la de capellán católico en Dalhousie University, Halifax, Nueva Escocia. Desde una perspectiva humana, la nueva asignación no tenía mucho sentido de inmediato, ya que me iba bien en mi trabajo como profesor de secundaria y en mi labor pastoral. Pero en retrospectiva, sin esa obediencia, no estaría aquí con ustedes esta noche. Ser capellán de la Universidad Dalhousie brindó una excelente oportunidad para promover el método. Estaba convencido de que era la respuesta pastoral necesaria en relación con los futuros matrimonios, familias y necesidades espirituales de los estudiantes. Mi ministerio allí permitió reunir a un pequeño grupo de parejas casadas
y una enfermera soltera. Estaban interesados en el método de ovulación Billings y pudimos capacitarlos como instructores del método con un matrimonio de Billings de Mississauga, Ontario, Peter y John McKebby. Algunos de los estudiantes comenzaron a usar el método y desde allí llevaron el conocimiento a sus ciudades de origen. Fueron los primeros promotores del método en nuestra zona y algunos más tarde se convertirían en excelentes instructores. En consecuencia, para responder mejor a esta necesidad pastoral de los estudiantes y de otras personas que preguntaban desde fuera de la comunidad universitaria, formamos una asociación llamada Asociación de Planificación Familiar Natural de Nueva Escocia. Mi compromiso de vida con el método de ovulación Billings había comenzado. La importancia del método para la vida familiar. Mi convicción sobre la importancia del método para el matrimonio y la familia y sobre su sencillez siguió creciendo con la experiencia. Me di cuenta de que el método de ovulación Billings era una herramienta particularmente útil para que las familias resistieran el aluvión de sentimientos antivida y antifamilia provenientes de la cultura en la que vivían y de su propia formación dentro de esta cultura. En la Universidad de Dalhousie, en 1979, varios estudiantes de medicinas católicos con los que trabajaba se interesaron por el método y organizaron una invitación para que los doctores John y Lynn Billings dieran una charla en una de las conferencias realizadas en la Facultad de Medicina. Los Billings asistieron y pudieron dedicar tiempo a capacitar a nuevos profesores y realizar consultas de historias clínicas antes de dar su charla en la Facultad de Medicina. El auditorio ese día estaba repleto. La charla de los Billings fue un gran éxito y los estudiantes de medicina les brindaron una prolongada ovación de pie. El lunes, cuando los estudiantes regresaron a clase elogiando a los doctores Billings y preguntando por qué este método no se había incorporado a los estudios de la facultad, comenzamos a ver los efectos del orgullo intelectual. Muchos de los profesores de la Facultad de Medicina se volvieron contra los doctores Billings e intentaron desacreditar el método y su trabajo. Los Billings nunca volvieron a ser invitados, ni el método se ha enseñado en la Facultad de Medicina desde entonces. Fue un triste reflejo de esas mentes, porque al final, el mejor argumento que pudieron presentar fue que la planificación familiar natural no funcionaría porque no se puede esperar que los hombres se abstengan. Esto me hizo darme cuenta de la realidad de la oposición del diablo al matrimonio y a la vida. Y esto hizo aún más urgente seguir difundiendo las buenas nuevas del método de ovulación Billings. Esta oposición no se ha limitado al ámbito universitario. Con frecuencia he podido ayudar en diversas situaciones pastorales en las provincias marítimas, donde las familias experimentaban oposición directa a su vocación de dar vida. Una pareja estaba siendo presionada por una trabajadora social local para que se sometiera a una ligadura de trompas. La familia era pobre, con 4 hijos pequeños, y el padre tenía algunos problemas de salud que limitaban su capacidad para trabajar en ese momento. Gracias a lo que había aprendido a través del método Billings, pude responder y conseguir una instructora para enseñarles. Una doctora que conducía 2 horas de ida y vuelta para hacerlo. Aprendieron el método y lo utilizaron con éxito. Su familia creció posteriormente a 6 hijos y hoy 2 de sus hijos son jóvenes sacerdotes. Además de estas presiones externas sobre las familias, el método me ayudó a abordar las presiones internas, las muchas maneras en que los cónyuges se han visto llevados a sucumbir a nuestra cultura del uso, utilizando así al otro para el placer sexual, en lugar de la entrega total de sí mismo al otro y a Dios. A través del método de la ovulación Billings, he podido ofrecerles una forma de vivir, una cultura de vida y de amor.
He asesorado a muchas familias que se habían esterilizado, generalmente mediante ligadura de trompas, pensando que era moralmente aceptable. Cuando se dieron cuenta de que habían sido engañadas y buscaron orientación moral, el método les proporcionó conocimiento necesario para comprender el don de la fertilidad y lo que implica una buena administración de ese don. Pudieron ver que habían tomado algo muy importante de su matrimonio y de Dios, lo que a menudo las llevó a considerar la posibilidad de restaurarlo. De esta forma de pensar y la disponibilidad del método de ovulación Billings animaron a varias parejas a explorar la posibilidad de revertir la ligadura de trompas. Y cuando fue posible, lo hicieron. Luego utilizaron el método en armonía con su discernimiento de la intención creativa de Dios para ellos. Varias de ellas tuvieron posteriormente al menos un hijo más. Además, para quienes no experimentaron reversiones, la práctica del método les ha permitido vivir dentro de las normas morales de la Iglesia. Al desarmar la esterilización y vivir el método como si la fertilidad fuera posible. Encontré en esto una manera particularmente satisfactoria de ofrecer soluciones reales a parejas con dilemas morales. En relación con esto, también estaba convencido de que el método de ovulación Billings debía ser fundamental en el trabajo pro vida. Esto fue confirmado posteriormente por el estudio de China de 2004, que destacó el impacto radical del método en un estudio comparativo entre dos distritos con características económicas y sociales similares. En un distrito se utilizaba el método y en el otro aún no se había enseñado. Donde se utilizaba hubo una disminución de 7 veces en el número de abortos médicos. Método de ovulación Billings respaldado por Humanevite. La convicción sobre la importancia del método de ovulación Billings para las familias se vio reforzada por una creciente conciencia de la importancia de la encíclica profética Humanevite y un fuerte deseo de defenderla y enseñarla en mi ministerio sacerdotal y pastoral. El método en su sencillez ayudaría a las parejas a vivir la enseñanza contenida en la encíclica, el respeto a la dignidad de la mujer como persona femenina y como un esposo y una esposa deben y pueden vivir su amor conyugal en verdad y en bondad. También era evidente cómo el método podría ayudar a los padres a cumplir mejor con su responsabilidad de ser los primeros educadores de sus hijos en lo que respecta al don de la fertilidad, la masculinidad y la feminidad, y enseñarles la importancia de una buena administración de este gran don de la fertilidad y la sexualidad humana. Cuando comencé a trabajar con el método de ovulación Billings, Canadá era un país sumido en la oscuridad espiritual y moral, creada por la infame Declaración de Winnipeg de 1968 de la Conferencia Canadiense de Obispos Católicos. Esta declaración no respaldaba la doctrina de la Iglesia expresada en la Humane Vitae. Como resultado, muchos pastores y obispos no veían la necesidad de brindar el servicio pastoral de planificación familiar natural a sus feligreses. Cabe mencionar que algunos obispos canadienses en 1968 se opusieron a la corriente dominante y apoyaron la doctrina infalible de la Iglesia en estos asuntos. Estos pocos también apoyaron y promovieron la planificación familiar natural en sus respectivas diócesis. Una de ellas fue la Arquidiócesis de Vancouver, donde eventualmente trabajaría. Posteriormente, debido a esta crisis espiritual en Canadá, no se pudo organizar un programa público de promoción del método de ovulación Billings a gran escala. Tenía que hacerse de persona a persona, uno a uno. En retrospectiva, diría que el Señor me convirtió
en un buscador de talentos para el Espíritu Santo y el método. Por ejemplo, cuando me llamaron de vuelta a Ottawa desde mi puesto de capellán en la universidad para ser el superior interino de nuestro escolasticado de oblatos durante ese año académico, el Señor me presentó a una mujer australiana casada con un canadiense. Algunos de ustedes la conocerán, Mary Dewar. Pude hablar con Mary y darle un libro de Billings. Ella se convirtió en maestra y más tarde en una excelente formadora de maestros. A lo largo de los años, el Señor me brindó muchas oportunidades como esta: hablar con la gente individualmente y entregarles un libro del método de ovulación Billings. La conferencia de Melbourne. El Señor me brindó inesperadamente la oportunidad y los medios para asistir a la conferencia de febrero de 1978, organizada por los doctores Billings en Melbourne, para celebrar el 10º aniversario de la publicación de la encíclica Humane Vitae. De las muchas bendiciones que experimenté en esa conferencia, la principal fue la oportunidad de conocer, ver y beneficiarme del amor que los doctores John y Lynn se profesaban, un amor tan evidente. Mientras escuchaba a los oradores, me impactó comprender que a través del método de ovulación Billings, Dios realmente desea ayudar a los matrimonios a vivir su amor conyugal según su plan, para fortalecer el vínculo de la pareja y para la transmisión y educación de la nueva vida. Recuerdo al orador de la conferencia, el padre Maurice Katarinish, hablando sobre su labor con los matrimonios que luchaban por vivir según la ley natural en sus relaciones conyugales mediante el problemático método del ritmo. Comenzó a buscar un médico que pudiera ayudar a estas personas. Eso lo llevó a pedirle ayuda al Dr. John Billings, porque reconoció en él a un buen médico y a un hombre de fe y razón. Como muchos, me pregunté por qué el Espíritu Santo inspiró a este sacerdote a pedir la ayuda de un neurólogo. Tras reflexionar, comprendí que tenía sentido. Un neurólogo es un profesional altamente capacitado para observar el comportamiento de sus pacientes. A partir de estas observaciones externas, puede determinar qué revela sobre la salud o enfermedad del sistema nervioso y el cerebro de la persona. Lo externo indica lo interno. Esta fue la excelente preparación para quien descubriría la relación entre el comportamiento externo del moco cervical y lo que éste revelaba sobre el funcionamiento interno de la fertilidad femenina. Dios sabe lo que hace. Mi fe se fortaleció con la famosa declaración de fe del padre Katarinish, que impulsó el descubrimiento del método. Dios no privará a los pobres de una manera sencilla de comprender y regular su fertilidad. Entendí el método de ovulación Billings como un testimonio de la providencia divina para las parejas casadas. Otra enseñanza que obtuve con esta conferencia fue cómo el Señor obra a través de personas para ayudar a matrimonios y familias. La beata, ahora Santa Madre Teresa de Calcuta, habló sobre sus jóvenes monjas enseñando el método a los más pobres entre los pobres de Calcuta. Señaló que solo en Calcuta las hermanas habían enseñado a más de 12,000 parejas. Más tarde, durante una época terrible en la India, cuando se imponía la esterilización, la Madre Teresa se dirigió al gobierno y demostró que de forma natural, con la ayuda del método de ovulación Billings y sus hermanas, podían contribuir a reducir el número de nacimientos en 30,000 en 3 años.
presentó las pruebas en los últimos años. El gobierno reconoció oficialmente su labor y todas las familias que practicaban el método recibieron un documento de identidad y no fueron obligadas a esterilizarse. Más tarde, un numeroso grupo de familias acudió a la Madre Teresa para agradecerle que les hubiera devuelto su dignidad, cuando otros habían requerido tratarlos como animales esterilizándolos. Nos enseñaste la planificación familiar natural y nuestras familias están unidas y podemos tener un hijo cuando queramos, dijeron. Esto me mostró cómo el Señor literalmente permite a las parejas vivir la dignidad de su amor conyugal mediante la labor de los maestros Billings y la sencillez del método. La conferencia de Melbourne y todas las cosas buenas que experimenté allí confirmaron firmemente mi convicción sobre la bondad del método de ovulación Billings y su importancia para los matrimonios, las familias y el futuro del mundo. One Canada. A mi regreso a Canadá comencé a trabajar en la formación de una organización nacional de Billings y One Canada. Se convirtió en realidad en 1981. Comencé buscando talentos para el Espíritu Santo y el método, y me pidieron que fuera el director espiritual de One Canada. Al año siguiente, me invitaron a formar parte de la junta directiva de One International. Fue en ese cargo que el Dr. Billings me pidió que abordara la dimensión moral del uso de la palpación cervical en los métodos de planificación familiar natural. La conclusión fue que es innecesario y posiblemente causante de riesgos físicos y morales. Tuvo sentido para la junta directiva de One, pero cuando se publicó, provocó una fuerte reacción de algunos teólogos morales que habían estado apoyando otros métodos de planificación familiar natural que utilizan la técnica. Reflexiones extraídas del método de ovulación Billings. En otoño de 1979 comencé a leer las audiencias de los miércoles del Papa Juan Pablo II, que más tarde se conocieron como su teología del cuerpo. Al hacerlo, me di cuenta de que el método de ovulación Billings, con su sencillez característica, enseñaba esas verdades sobre la dignidad de la persona, el respeto por la verdad de esa dignidad y la verdad sobre el don. Me gustaría compartir brevemente con ustedes algunas de las reflexiones extraídas del método que fortalecieron aún más mi compromiso con él. Una comprensión más profunda de la complementariedad del hombre y la mujer surgió del estudio del método de ovulación Billings y la ciencia que lo respalda. Permítanme explicarles. Un estudio del moco fértil en su relación con el esperma masculino muestra una notable complementariedad que permite a ambos cumplir sus funciones, como la capacidad del moco fértil para nutrir el esperma y proporcionarle una vía óptima para su desplazamiento, filtrando simultáneamente los espermatozoides deformes. Dado que el moco fértil y el esperma son tan diferentes, y debido a esas diferencias, pueden ayudarse mutuamente a cumplir sus respectivas funciones. Me di cuenta de la necesidad de comprender mejor las diferencias en otros niveles de las relaciones entre hombres y mujeres para entender mejor su complementariedad y fomentar mejor la ayuda mutua en el cumplimiento de sus respectivas funciones. Dios creó a la mujer con una capacidad natural de receptividad a la vida y de nutrirla. Esto se manifiesta con mayor claridad, como dijo Juan Pablo II, en su capacidad para la maternidad biológica. Para alcanzarla, este nivel de maternidad biológica primero debe ser biológicamente receptiva a la presencia y la vida de su esposo en la parte de su cuerpo diseñada para tal receptividad. El esposo está presente en su espacio y lugar de vida
para aportarle parte de su bondad masculina, para que ella pueda hacer el bien con ella. Se complementan mutuamente de esta manera. Observamos el mismo patrón de presencia masculina y receptividad y hospitalidad femenina cuando el espermatozoide entra en ese lugar para la vida conocido como óvulo. La bondad masculina, combinada con la bondad femenina, crea una receptividad especial a la palabra creadora de Dios, y así puede nacer un nuevo ser humano. De esto se desprende que la madre también tiene la capacidad de crear espacio en su corazón para los seres humanos, lo cual es un acto libre de amor. Todas las mujeres poseen esta capacidad y con ella el genio femenino, identificado por Juan Pablo II, un genio para las relaciones con las personas, un genio para entablar relaciones personales y para nutrirlas. El método me ayudó a comprender que una mujer no solo puede crear espacio físico para las personas dentro de su propio cuerpo, sino también que puede crear un espacio espiritual para las personas fuera de ella y a su alrededor, como una extensión de su corazón, primero para su familia y luego para los demás. Como el cuerpo es el reflejo del espíritu, esta maternidad espiritual se alude en la maternidad física. Para los hombres, lo que Dios nos muestra y el método confirma a su manera es que la masculinidad tiene su propia bondad particular, una que complementa la bondad receptiva de la mujer. Esta es la primera bondad que él debe aportar al espacio personal de la mujer, una que le permite hacer más bien. Esto refleja parte de la misión masculina, aportar otros tipos de bondad a la presencia femenina para que ella pueda hacer más bien. Por ejemplo, su amabilidad, paciencia, un salario para el beneficio de su familia, etc. Así, el método de ovulación Billings nos ayuda a desmitificar la falsa antropología que afirma que hombres y mujeres son iguales, excepto por sus órganos reproductivos. Este método nos ayuda a trascender la estrecha definición de igualdad como igualdad, para comprender que diferencia e igualdad son términos compatibles, contribuyendo así a entender a la familia como un símbolo de la Trinidad, igualdad y diferencia en la unidad. Así pues, en lo que respecta a mi práctica pastoral, la ciencia del método de ovulación Billings me ha proporcionado un modelo físico para las capacidades espirituales de la complementariedad entre hombres y mujeres. De este modo, he podido ayudar a las parejas a comprender mejor la verdad de su propia masculinidad y feminidad. Por consiguiente, mejorar sus relaciones con Dios, sus cónyuges y sus hijos. Esto me ha permitido comprender la singularidad de las espiritualidades femenina y masculina, y me ha facilitado fomentar esta distinción entre aquellos a quienes sirvo. La biología de la mujer y el funcionamiento de su fertilidad indican que posee una receptividad y hospitalidad especiales hacia cada persona. Ella crea un espacio espiritual a su alrededor para los seres humanos, acogiéndolos y extendiendo una hospitalidad espiritual. Diariamente está llamada a vivir esta espiritualidad femenina, siendo cada vez más receptiva a la presencia de Cristo en su corazón y extendiéndole la hospitalidad de su amor. Él la guiará a acoger en su corazón a quienes Él quiere que acoja y la fortalecerá para proveerles según las necesidades que pueda atender. Esto se evidencia claramente al observar a la madre que ofrece su vientre y crea un hogar amoroso para sus hijos, y al ver a la religiosa que es receptiva y hospitalaria con aquellos que Cristo le confía, como la Beata, hoy Santa Madre Teresa de Calcuta.
La doctora Evelyn Billings es una mujer que destacó en todas las facetas de la maternidad. Les dedicó su espacio y un lugar especial en su corazón a todos sus hijos, nietos y bisnietos. También lo hizo con todos los miembros de su extensa familia Billings en todo el mundo. Reconocemos que el hombre, si bien igual a la mujer en humanidad, se distingue por su masculinidad. El hombre es quien ocupa un espacio para las personas y les brinda su bondad. También les ofrece la protección y el sustento. Su espiritualidad masculina se fundamenta en estas características naturales. Con Cristo en su corazón y alma será fortalecido para vivir la masculinidad de Cristo, quien al hacerse hombre fue semejante a todos en todo menos en el pecado. Los hombres necesitan examinar esta autocomprensión y sus acciones cotidianas con respecto a los demás, especialmente en sus relaciones con su esposa e hijos. El Dr. John Billings fue un hombre que destacó en todas las facetas de la paternidad. Iluminó con su bondad la vida de su esposa Evelyn y la de todos sus hijos, nietos y bisnietos. También la transmitió a toda su extensa familia Billings. Nos protegió con la verdad y nos brindó las herramientas para vivirla. Instituto Juan Pablo II para el Estudio del Matrimonio y la Familia. En 1983, dos obispos de Canadá solicitaron ayuda para sus diócesis en materia de matrimonio y familia, lo que llevó a mis superiores religiosos a preguntarme si estaría dispuesto a recibir formación adicional en matrimonio y familia para prepararme para trabajar a tiempo completo en esta área tan necesaria para la Iglesia. Tuve la libertad de elegir dónde estudiar y el Señor puso en mi mente y corazón la idea de solicitar ir al nuevo Instituto Juan Pablo II para el Estudio del Matrimonio y la Familia, que era un departamento de la Universidad Lateranense de Roma. El Señor obró rápidamente y partí hacia Roma en agosto de 1984. El cambio de la universidad laica donde trabajaba, un lugar donde muchos profesores usaban sus talentos intelectuales, dones de Dios, en contra de Dios y de la fe de los estudiantes, a una institución donde encontré intelectos verdaderamente dotados al servicio de Dios y de su iglesia, fue como hallar un oasis en el desierto. Aquel tiempo fue sumamente enriquecedor en contenido intelectual y espiritual. Fue allí donde tuve el privilegio de conocer al ahora obispo Peter Elliott y beneficiarme de su amistad y sabiduría. Durante mi estancia en Roma, mi participación en el método de ovulación Billings continuó. Esto fue posible gracias a la amabilidad de la doctora Sor Anna Capella y su excepcional y dedicado equipo en el Centro de Estudio e Investigación de Planificación Familiar Natural de la Universidad Católica del Sagrado Corazón, ubicado en el Gran Hospital Universitario Católico Gemelli de Roma, conocido como el Hospital del Papa. Pasé mucho tiempo allí aprendiendo y haciendo lo que podía para ayudar. La doctora Anna era una santa en potencia y estoy seguro de que es una luz brillante entre los miembros de la familia Billings que ya están en el cielo. Organizó conferencias del método de ovulación Billings y sesiones de formación de instructores para Italia y el norte de África. Los doctores John y Evelyn Billings impartieron clases en estas conferencias y talleres. Tuve el privilegio de asistir a ellos durante mi estancia en Roma y en varias ocasiones posteriores. El Papa, ahora San Juan Pablo II, apoyó mucho el trabajo de la doctora Soragna y el de los doctores Billings. Le ayudó a fundar el Centro de Investigación y durante algunos años invitó a los participantes de las conferencias y talleres de formación a una audiencia especial en el Vaticano. Estas audiencias se habían convertido, en sus propias palabras, en una agradable tradición que le permitía expresar su satisfacción con este programa que sirve al apostolado familiar
ayudando a las parejas a vivir su vocación en armonía con la ley de Dios, tal como la interpreta auténticamente el magisterio de la Iglesia. Estas audiencias especiales y la sabiduría impartida por el Papa alimentaron mi motivación para participar en este trabajo. Arquidiócesis de Vancouver. Tras mis estudios en Roma, regresé a Canadá en 1986 y se me brindó la oportunidad de trabajar en la Arquidiócesis de Vancouver. Sin duda, la mano de Dios estuvo presente en esta oportunidad. Se me pidió que estableciera la Oficina de Formación Matrimonial y Familiar como parte de un programa diocesano de apoyo a matrimonios y familias. Esto me permitió una vez más promover el método de apoyar a quienes lo enseñaban en las arquidiócesis. Y más allá, las conferencias familiares que implementamos brindaron oportunidades especiales para invitar a los doctores John y Lynn Billings a Vancouver para que dieran charlas, trabajaran con maestros y recibieran contribuciones financieras para su labor. La ubicación de Vancouver en la costa del Pacífico, sumada a las circunstancias de los principios de los 90, hizo posible brindarles ayuda con los proyectos en China. Los años que trabajé en Vancouver fueron buenos años. Debo decir que el Señor, en su sabiduría, nunca me brindó la oportunidad de dedicarme por completo al método de ovulación Billings. Siempre fue en paralelo con otras actividades. Por ejemplo, mientras estaba en Vancouver, el arzobispo me pidió que reactivara el gremio de médicos católicos. Pude hacerlo y se convirtió en un excelente espacio para promover el método. Me di cuenta que mi trabajo en otras áreas siempre me permitía introducir el método en nuevos foros. También me di cuenta de que de esta manera era menos vulnerable a las críticas de quienes en Canadá no apoyaban a la Humanevite ni el trabajo de Billings. Arquidiócesis de Halifax, Nueva Escocia. En enero de 2001 regresé a Nueva Escocia por invitación del arzobispo Bredensgard y otros 2 obispos de la provincia. Nuevamente me dediqué a buscar talentos para el Espíritu Santo y el método en Nueva Escocia y las provincias atlánticas de Canadá. Uno de los grandes talentos que el Señor proveyó para la labor del Billings allí, conocido por muchos de ustedes, es la doctora Karen MacDonald. Era una maestra y formadora de maestros verdaderamente dedicada, y ahora directora asociada de One International. Durante mi tiempo en Halifax, el Señor me brindó la oportunidad de regresar a Melbourne después de 25 años. Esto me dio el privilegio de participar en la celebración del 50 aniversario del servicio del Dr. John Billings en y con el método. Desde entonces, el Señor me ha brindado la oportunidad de regresar varias veces más. Lo considero un nuevo privilegio cada vez. Asesor espiritual. Hace 2 años fui nombrado oficialmente asesor espiritual de One International, mientras continuaba siendo asesor espiritual de One Nueva Escocia y One Canadá. Como asesor espiritual de One International, considero que mi función es brindar apoyo especialmente a la junta directiva a través de la oración, estar disponible para el consejo espiritual cuando se solicite y recordarles de vez en cuando que nunca se enriquecerán en este apostolado del matrimonio y la familia. Así que caminen con fe en el Señor. También tengo la responsabilidad en la que los invito a todos a unirse, de orar por aquellos a quienes el Espíritu Santo está preparando para ocupar sus puestos en el liderazgo de One International, tal como los preparó para suceder a los doctores John y Lynn, al doctor Kevin Hum. Impacto del método de ovulación Billings en la comprensión de mi vocación religiosa. Al concluir esta charla, quisiera compartir con ustedes uno de los impactos más personales que el método ha tenido en mi sacerdocio y en el carisma particular de mi orden religiosa. Soy miembro de la Congregación Misionera de los Oblatos de María Inmaculada. 3 meses antes de que un oblato esté preparado para el sacerdocio, debe escribir una carta a nuestro superior general en Roma indicando 3 áreas de trabajo misionero oblato
en orden de prioridad para las que se considere más apto. A principios de 1964, cuando escribí mi carta, mi primera solicitud fue trabajar en nuestras misiones en Perú. Mi segunda solicitud fue trabajar en nuestras misiones en Sudáfrica. Mi tercera y última opción fue enseñar en uno de nuestros institutos. 20 años después, como ya he contado, terminé con la obediencia de dedicarme por completo al matrimonio y la familia. Esto causó preocupación entre algunos de mis hermanos oblatos, pues el carisma de los oblatos de María Inmaculada se expresa en la siguiente cita del Evangelio de San Lucas. Me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres. Me preguntaron, ¿cómo encaja esto? ¿Cómo encaja esta obediencia en nuestro carisma? Mi experiencia trabajando con parejas que viven el método de ovulación Billings como un estilo de vida me enseñó gradualmente a formular una respuesta. Nuestros oblatos que trabajan en los laos trabajan con las personas más marginadas por las autoridades de ese país. Los oblatos que trabajan en las barricadas a las afueras de Lima, Perú, quienes trabajan con las comunidades esquimales al norte de Canadá hacen lo mismo. Hoy en Canadá el matrimonio y la familia constituyen el grupo más numeroso y más atacado. La familia se ve acosada por las leyes sobre anticoncepción, aborto, divorcio sin culpa. La lista es interminable. Fue entonces cuando comprendí que nosotros, como una congregación misionera, debíamos ser especialistas en misiones difíciles. Un título que de hecho nos otorgó el beato, ahora santo, Papa Juan XXIII. Sorprendentemente, mi trabajo con el método de ovulación Billings me ha brindado una comprensión más profunda y una nueva forma de vivir el carisma de mi congregación religiosa, de una manera nueva e inesperada, según la voluntad del Espíritu Santo. Por ello, estoy muy agradecido. En conclusión, la Santísima Virgen María, Madre del Redentor, es un modelo para todos nosotros. Puso el don de su fertilidad, su receptividad y hospitalidad al servicio de la obra redentora de la humanidad. No dudemos jamás en pedirle su ayuda en esta labor que realizamos. Ofrecer a todas las parejas la oportunidad de poner su don de la fertilidad al servicio del Dios de la vida, por el futuro del mundo y la continua obra de redención. Amén. En Billings RD honramos y agradecemos a Dios por el Padre Hattie, que aunque no tuvimos la oportunidad de conocerle en persona, sus enseñanzas, sus palabras, su ejemplo y sus oraciones llegan a nosotros como una confirmación del servicio que realizamos para la familia. El sí al amor del Padre Hattie es un sí al amor que hace eco en la República Dominicana.